Él solo tomaba lo que ella le daba. Esa frase, pronunciada por el mismísimo Roberto Gómez Bolaños, es el eco de un silencio aterrador, un susurro, que revela una verdad mucho más oscura que la comedia que nos regaló durante décadas. Este es el misterio de las pastillas, una pieza clave del rompecabezas que desvela el verdadero horror que vivió Chespirito. Comencemos por lo más básico. Las pastillas. No eran caramelos, ni simples vitaminas, eran un elemento crucial en el control absoluto que Florinda Mesa ejercía sobre Roberto, una asistente cercana que trabajó con ellos durante años y que por razones de seguridad permanecerá en el anonimato. Relata cómo Florinda se encargaba personalmente de medicar a Roberto. Él no comía, ni bebía, nada que no procediera de sus manos. La misma asistente describe la escena. Florinda prohibía el acercamiento de cualquier persona, mientras ella estaba en la habitación. Nadie toca a Roberto cuando yo estoy aquí, decía con un tono frío y amenazante. Imaginen la escena, un hombre vulnerable, dependiente de una mujer que controla su alimentación, su medicación, su propia existencia. ¿Control? ¿Amor? Ustedes decidan. El testimonio del asistente no es el único. Otros allegados a Roberto hablan de un cambio drástico en su personalidad. Dejó de ser el genio creativo que conocíamos, para convertirse en una sombra de sí mismo, un hombre desorientado, temeroso, dependiente. ¿Qué tipo de medicamentos le daba Florinda? Esa es la pregunta que nos atormenta. ¿Eran analgésicos, ansiolíticos o algo mucho más peligroso? La declaración más desgarradora proviene del propio Roberto. Solo tomo lo que ella me da. Estas pocas palabras pintan un cuadro de desesperación, de absoluta sumisión. No era solo la comida, no era solo el cuidado, era un control total sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su mente. Era un encierro dorado, una jaula de la que ya no podía escapar. Pero esta no es una historia de amor enfermizo. Esto es algo mucho más grave. Este es el principio de una verdad que se ha mantenido oculta durante décadas. Una verdad que nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la vida de uno de los comediantes más grandes de Latinoamérica. ¿Qué secretos más se esconden tras las pastillas que Florinda le daba a Roberto? ¿Qué pasará en el siguiente episodio? Imaginen a Chespirito, el ídolo de Latinoamérica, rodeado de silencio, no el silencio cómplice de un estudio de grabación, sino el silencio opresivo del aislamiento, un aislamiento cuidadosamente construido, una prisión invisible forjada con manipulación y control. Este capítulo revela la lenta y cruel estrategia que alejó a Roberto Gómez Bolaños de todo lo que amaba. Poco a poco, Florinda Mesa fue tejiendo una red alrededor de Roberto, alejándolo de sus amigos, sus compañeros, incluso de sus propios hijos. ¿Recuerdan a don Ramón, el inolvidable vecino gruñón? Él mismo se alejó del programa, cansado de las intrigas y el ambiente hostil creado por Florinda. Era una estrategia para concentrar todo el poder en sus manos. Enrique Segoviano, amigo cercano y colaborador de Chespirito durante décadas, también sintió el impacto de este aislamiento. Él describe cómo Florinda gradualmente fue separando a Roberto de sus amigos más cercanos, generando un vacío a su alrededor. Segoviano, con el corazón roto, se alejó del círculo íntimo, incapaz de soportar la transformación de su amigo. La estrategia de Florinda era implacable. No era solo aislar a Roberto físicamente, sino también emocionalmente. Sus amigos, sus colaboradores, fueron silenciados, ignorados, o simplemente desaparecieron de su vida. Este aislamiento progresivo fue debilitando a Chespirito, dejándolo vulnerable y completamente dependiente de Florinda. En sus últimos años, Roberto era apenas una sombra de su antiguo yo, un hombre que caminaba como un muerto, que hablaba como un niño confundido, incapaz de tomar decisiones sin la aprobación de Florinda. Incluso sus entrevistas estaban controladas por ella. Este aislamiento no fue accidental, fue una manipulación calculada y despiadada. El genio detrás del Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y tantas otras obras maestras, fue reducido a un hombre solitario, temeroso y completamente aislado. Este aislamiento no fue solo una tragedia personal, fue un crimen contra el arte, un crimen contra la memoria de un gigante de la comedia. Cuanto más profundo se adentra el abismo de esta historia, las paredes tienen oídos, dicen,
Y en la casa de Roberto Gómez Bolaños, las paredes susurraban secretos, secretos oscuros, perturbadores, que hoy, después de muchos años de silencio, algunos vecinos se atreven a revelar. Testimonios que pintan un cuadro mucho más siniestro de lo que la imagen pública de Florinda Mesa nos ha querido mostrar. Una vecina, que prefiere mantener su anonimato por temor a represalias, cuenta que en los últimos años de vida de Chespirito, la tranquilidad de la vecindad se vio interrumpida por sucesos extraños, ruidos, gritos y una energía extraña que emanaba de la casa. Recuerda noches en las que se veían luces parpadeantes, sombras inquietantes y un ambiente que la hacía sentir incómoda. Otros vecinos confirman la presencia de visitas nocturnas, mujeres vestidas de negro, que entraban y salían a altas horas de la noche. Hablan de velas, inciensos y una atmósfera cargada de misticismo. No era la típica visita familiar, sino algo mucho más inquietante. ¿Ritos? ¿Brujería? ¿O solo coincidencias? Pero lo más desgarrador son los testimonios sobre los gritos. Gritos de Roberto, pidiendo ayuda, suplicando que lo dejaran descansar, que ya no quería más pastillas, gritos que luego se convertían en un silencio aterrador, un silencio que, según los vecinos, era inmediatamente seguido por la voz firme y autoritaria de Florinda. Estos susurros de la vecindad, estos testimonios anónimos, pintan un cuadro que contrasta radicalmente con la imagen pública de una viuda afligida y elegante. Son ecos de una realidad mucho más oscura, fragmentos de una verdad que poco a poco se va revelando. Estos vecinos, con su valentía anónima, arrojan una luz sobre las sombras que rodearon a Chespirito en sus últimos días. Estos relatos, aunque fragmentarios, son piezas claves en el rompecabezas que busca revelar la verdad sobre la relación entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa. ¿Qué más se esconde detrás de las paredes de esa casa? ¿Qué otros secretos esperan ser revelados? Televisa, el imperio de la televisión mexicana, un gigante con poder, influencia y silencio. Un silencio cómplice que envolvió la verdad sobre la relación entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa. ¿Por qué callaron? ¿Por qué permitieron que el genio detrás de Chespirito fuera silenciado, aislado y finalmente destruido? Muchos en los pasillos de Televisa sabían lo que estaba sucediendo. Los rumores circulaban como un virus, susurrados entre los empleados, compartidos con miedo y reserva. Se hablaba del cambio radical en la personalidad de Roberto, de su aislamiento, de su creciente dependencia de Florinda, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente. La razón es simple: miedo. Miedo a las represalias de Florinda, una mujer con poder y conexiones dentro de la empresa. Miedo a perder sus trabajos, sus carreras, su futuro. La cultura del silencio, tan común en las grandes corporaciones, se impuso, y la verdad se mantuvo oculta, sepultada bajo toneladas de contratos, favores y amenazas veladas. Incluso algunos actores del elenco del Chavo del Ocho, como Carlos Villagrán Kiko, intentaron advertir sobre la situación, pero sus voces fueron silenciadas, sus entrevistas censuradas, sus declaraciones minimizadas. La máquina de Televisa se encargó de enterrar cualquier testimonio que pudiera manchar la imagen de la dolida viuda. El silencio de Televisa no fue solo una omisión, fue una complicidad activa, un encubrimiento que permitió que la verdad se distorsionara, que la narrativa oficial se impusiera sobre la realidad. ¿Fue por miedo, por conveniencia, o por algo mucho más oscuro? El encubrimiento de Televisa fue un factor fundamental en la tragedia de Roberto Gómez Bolaños, un gigante de la comedia, reducido al silencio y finalmente a la muerte. Pero la verdad, como un río subterráneo, se abre paso, y este es solo el comienzo de la revelación. Ella era su sombra, su confidente, su asistente personal, una mujer silenciosa, leal, que durante años observó en silencio el deterioro de Roberto Gómez Bolaños. Pero el silencio se rompe. Hoy por primera vez, escucharemos su testimonio, un testimonio que sacudirá los cimientos de la historia que conocemos. Su identidad permanece protegida por su propia seguridad, pero su relato es demoledor. Describe una realidad mucho más cruel y oscura que la imagen que hemos visto en la televisión. Habla de un control absoluto, de una dependencia enfermiza, de una manipulación que llegó al extremo.
La asistente relata cómo Florinda Mesa controlaba cada aspecto de la vida de Roberto, su alimentación, su medicación, sus visitas. Él no comía ni bebía nada que no procediera de sus manos, él solo tomaba lo que ella le daba. Repite la asistente, con la voz quebrada por la emoción, un control absoluto, una dependencia que se acercaba a la posesión. Pero el testimonio del asistente va mucho más allá. Describe el deterioro físico y mental de Roberto, la pérdida de memoria, los espasmos, los momentos de confusión, el miedo palpable que reflejaba en sus ojos, un deterioro que según la asistente, no se correspondía con la edad del comediante. La asistente también describe las actitudes de Florinda durante este periodo, siempre arreglada, siempre fuerte, indiferente al sufrimiento de Roberto. Incluso lo describió como si fuera una propiedad. Roberto ya no sirve, pero lo mantendré vivo mientras pueda. Una frase escalofriante que revela la fría realidad de esta situación. El testimonio del asistente es una bomba de tiempo, una verdad que ha permanecido oculta durante demasiado tiempo, una verdad que desgarra el velo de la imagen pública, revelando la cruda realidad que vivió Chespirito en sus últimos años. ¿Qué más revelará esta valiente mujer? Kiko, el niño travieso, el consentido de la vecindad, pero detrás de la máscara del personaje cómico, Carlos Villagrán, guarda un secreto oscuro que involucra a Roberto Gómez Bolaños y a Florinda Mesa, un secreto que hasta ahora ha permanecido oculto bajo el peso del silencio y la amenaza. En una entrevista, cuidadosamente editada y censurada por varios canales de televisión, Carlos Villagrán dejó entrever la verdad sobre los últimos años de Chespirito. Sus palabras, aunque vagas, son suficientes para sembrar una inquietante sospecha. Habla de cosas extrañas que sucedían en la casa de Roberto, de comportamientos anormales, de una atmósfera extraña y pesada. Menciona rituales extraños, visitas nocturnas, mujeres vestidas de negro con velas y sahumios. Habla de un Roberto Gómez Bolaños completamente aislado, controlado, manipulado. Sus palabras no son acusaciones directas, pero las implicaciones son terribles. ¿A qué se refiere Kiko con cosas extrañas? Kiko también menciona la creciente distancia entre Roberto y sus amigos, la forma en que Florinda fue alejando poco a poco a todos aquellos que se acercaban a Chespirito. Era una estrategia, una limpieza de obstáculos, para consolidar su poder y control absoluto sobre la vida del comediante. La frase más escalofriante de Kiko es: a Roberto lo tenían atrapado, y yo no podía hacer nada. Un sentimiento de impotencia y culpa se refleja en sus palabras. Una confesión que confirma la sensación de control enfermizo y manipulación que envolvía a Chespirito. Las confesiones de Kiko no son solo palabras, son la confirmación de un infierno vivido en silencio, son la pieza clave que falta en el rompecabezas, la evidencia de una manipulación calculada y perversa. ¿Qué otras verdades se ocultan detrás de estas palabras cuidadosamente elegidas? ¿Qué ocurrió en realidad dentro de aquella casa? Una carta anónima. Un sobre discreto. Dentro, un informe médico que podría cambiar para siempre la historia de Roberto Gómez Bolaños. Un informe que un médico, que atendió a Chespirito en sus últimos meses, se atrevió a revelar, arriesgando su carrera y su reputación. Un informe que apunta a algo terrible: envenenamiento. El médico, que por razones de seguridad prefiere permanecer en el anonimato, detalla en la carta el preocupante deterioro físico de Roberto. Un deterioro que, según él, no se correspondía con su edad ni con ninguna enfermedad conocida. El informe médico es contundente: el estado de salud de Roberto no era natural. El médico describe los síntomas: pérdida de memoria progresiva, espasmos musculares, debilidad generalizada, síntomas que, individualmente, podrían parecer propios del envejecimiento, pero juntos, forman un patrón preocupante, un patrón que sugiere una intoxicación, un envenenamiento lento y deliberado. El informe detalla la presencia de trazas de sustancias desconocidas en el organismo de Roberto, sustancias que, según el médico, afectaban gravemente su sistema neurológico. La conclusión del informe es demoledora: el deterioro de Roberto Gómez Bolaños no fue natural, alguien lo estaba envenenando. Esta carta anónima, esta revelación impactante, plantea una nueva perspectiva sobre la muerte de Chespirito. Ya no es solo una historia de manipulación emocional,
Es una posible historia de asesinato, una historia donde la máscara de la viuda afligida esconde un posible crimen. La carta del médico es un llamado a la justicia, una prueba irrefutable de que la historia de Roberto Gómez Bolaños es mucho más compleja y oscura de lo que imaginábamos. ¿Quién ordenó el envenenamiento? ¿Quién lo ejecutó? Las preguntas se ciernen como aves de rapiña sobre la memoria de un genio. La noche se tragaba los gritos, gritos desgarradores, llenos de terror y desesperación, que rompían el silencio de la noche en la casa de Roberto Gómez Bolaños, una vecina, que prefiere permanecer en el anonimato por miedo a represalias, ha decidido romper su silencio. Su testimonio, desgarrador y escalofriante, arroja luz sobre los últimos días de Chespirito. La vecina cuenta que durante los últimos meses de la vida de Roberto, escuchaba con frecuencia gritos provenientes de su casa, gritos de un hombre desesperado, suplicando ayuda, pidiendo que cesara la tortura. No quiero más pastillas, déjame dormir. Recuerda haber escuchado, con un escalofrío que aún hoy la recorre. Estos gritos, según la vecina, eran seguidos por un silencio sepulcral, un silencio que duraba minutos, horas incluso. Un silencio que contrastaba con la intensidad de los gritos anteriores, y luego, la voz de Florinda Mesa, firme y autoritaria, cortando el silencio con una frase escalofriante: «Tú no sabes lo que te conviene». La vecina insiste en que esos gritos no eran comunes peleas de pareja, eran gritos de puro terror, de un hombre completamente sometido, a merced de alguien con poder absoluto sobre él. Describe el ambiente general de miedo que percibía en la casa, la sensación de que algo terrible estaba sucediendo detrás de aquellas paredes. El testimonio de la vecina, a pesar de su carácter fragmentario, es crucial. Es la confirmación de que la imagen pública de una relación armoniosa era una farsa que ocultaba una terrible realidad, violencia, miedo y una profunda desesperación. ¿Cuántas noches más resonaron esos gritos en la oscuridad? Su testimonio, aunque anónimo, es un grito desesperado que ha roto el silencio, un grito que busca justicia, que busca que la verdad sobre la muerte de Chespirito salga a la luz. ¿Qué otros secretos se esconden tras esas paredes? ¿Qué más nos revelarán las noches? Luces, cámaras, acción y luto. El funeral de Roberto Gómez Bolaños fue un espectáculo, una puesta en escena cuidadosamente orquestada. Las cámaras captaron las lágrimas de Florinda Mesa, la tristeza de sus hijos, el dolor de millones de fans, pero detrás de la imagen pública se ocultaba una manipulación fría y calculada. Analicemos el funeral como un acto de control final. La imagen de Florinda Mesa, vestida de negro, rodeada de flores y condolencias, era perfecta. La viuda dolida, la mujer que había cuidado a su amado hasta el final, pero ¿era esa la verdad? Analicemos los detalles: la negativa a la autopsia, la exclusión de muchos amigos y familiares cercanos de Roberto en el acto fúnebre, la ausencia de una autopsia, a pesar de las sospechas sobre las circunstancias de la muerte, es particularmente llamativa. ¿Por qué Florinda Mesa se opuso tan firmemente a una investigación exhaustiva? ¿Qué ocultaba? Era una oportunidad crucial para determinar la causa de la muerte de Roberto, una oportunidad que fue deliberadamente bloqueada. Los discursos durante el funeral fueron vacíos, llenos de frases vacías y lugares comunes, lágrimas de cocodrilo, gestos teatrales, una puesta en escena que parecía más una obra de teatro que un sincero homenaje. Florinda Mesa, perfectamente controlada, interpretó el papel de la viuda desconsolada, con una precisión escalofriante, pero detrás de las lágrimas artificiales, se vislumbraba una sonrisa de triunfo. El objetivo se había cumplido. Roberto Gómez Bolaños había muerto, y Florinda Mesa se había quedado con todo: el legado, la fortuna, el control absoluto de su imperio. El funeral no fue un acto de despedida, fue un acto de conquista final. El funeral de Chespirito, lejos de ser un simple acto de duelo, fue un acto de manipulación maestra, una última obra de teatro, dirigida por Florinda Mesa, donde ella, la gran directora, se quedó con la última palabra. ¿Qué otras piezas de este rompecabezas quedan por descubrir? Chespirito se fue, pero su legado permanece, un legado que, irónicamente, sigue siendo controlado por la misma persona que,
según nuestras investigaciones, contribuyó a su destrucción, Florinda Mesa. Este no es solo un legado de risas y personajes inolvidables, es un legado envenenado, manchado por la ambición y el poder. Desde la muerte de Roberto, Florinda Mesa ha mantenido un férreo control sobre todos los aspectos relacionados con su obra. Los derechos de autor, las retransmisiones, la comercialización de productos y las licencias. Todo está bajo su control absoluto, un imperio construido sobre el talento y el nombre de Chespirito. Este control no solo se extiende a lo económico, sino también a lo creativo, las nuevas producciones, los homenajes, incluso las memorias publicadas. Todo lleva la marca de Florinda Mesa, una marca que para muchos desdibuja la verdadera esencia del trabajo de Roberto Gómez Bolaños, limitando la visión de su enorme talento. Muchos han criticado la forma en que Florinda Mesa ha manejado el legado de Chespirito, acusándola de querer apropiarse del trabajo de su fallecido esposo para beneficio propio. Consideran que ha restringido el acceso a muchos materiales de archivo, impidiendo una visión completa y objetiva de su obra. La ironía es cruel. El hombre que dedicó su vida a hacer reír al mundo, ha dejado un legado que está siendo manejado de manera controvertida, limitando el acceso a su obra, y dejando una sensación de inconclusión y frustración entre muchos. ¿Quién debería controlar el legado de Roberto Gómez Bolaños? El legado de Chespirito es un tesoro invaluable que debería estar disponible para todos, pero mientras Florinda Mesa mantenga este control férreo, la verdadera historia de Roberto Gómez Bolaños seguirá incompleta, envenenada.